Shalom Alejem. Este Yonan para Punto Breslen con mi hermano Valentín. ¿Cómo te va, mi hermano? Muy bien, hermano Yohanan. ¿Y usted cómo está? Baruch Hashem, domingueando, pasándola tranquilo. Teníamos visitas, Baruch Hashem. El tópico que tenemos hoy es Jesús judío y versus Jesús de Roma, buscando las raíces hebreas o las raíces romanas. Pero en verdad eso es lo que importa, ese es el punto que vamos a hablar. Tú y yo hemos discutido anteriormente que la importancia de leer la Biblia y saber lo que la Biblia dice, y ser simple, no estar buscando la quinta pata del pollo. El Mesías auténtico no es un Dios encarnado. El Mesías auténtico es el rabino del mundo, que cumple lo más básico para comenzar a ser descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y eso, si una persona quiere ser candidato mesiánico, tiene que cumplir ese requisito mínimo. Y Jesús, obviamente, de acuerdo a la Biblia cristiana, no cumplió eso. Para que sepan, hermanos que están viendo, Valentín y yo estábamos hablando sobre las mitologías que han sido añadidas a la Biblia cristiana, que es bastante brutal. Ayer, y estaba pensando eso, mi hermano, sobre la estatua de Daniel. Es una estatua de varios imperios, pero es una estatua. Así que comienza con Babilonia y termina con Roma. Y el imperio romano todavía está en efectivo, que es el gobierno secular y también la iglesia. Comenzando con la católica y todas las hijitas de la iglesia católica, los mesiánicos, los nazratim, los evangélicos, los testigos de Rayoac, toda esta gente que vienen de Roma, las escrituras de Roma. El Mesías de ellos, que de la forma que lo veo, es un producto de mercadeo romano. ¿Qué opinas de eso, mi hermano? Claro, por ejemplo, uno que está en el cristianismo no se puede dar cuenta porque es demasiado ajeno al judaísmo, pero por ejemplo, yo en mi caso cuando empezamos a estudiar la Tanaj y empecé a conocer la Biblia, no desde un punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista judío, o sea, con la tradición y la cultura judía, me di cuenta de varios errores y varias contradicciones en el Nuevo Testamento. Por eso uno cae a la idea de que ese personaje de Jesús fue algo ficticio. El personaje que está en el Nuevo Testamento de Jesús fue alguien ficticio. O sea, fue alguien que lo elevaron, alguien que lo quisieron poner en alto, pero probablemente existió un Jesús, una persona normal, alguien que creyó que era Mesías, que creyó que ya venía el tiempo mesiánico, y obviamente pues nunca pasó. Incluso el doctor Piñero dice que Jesús estaba convencido de que él era el Mesías. Por eso él fue a Jerusalén y él esperaba que el Eterno lo ungiera y bajaran ángeles y destruyeran el imperio romano. Él estaba seguro de eso, pero eso lo sabemos que nunca ocurrió. Entonces, a la muerte de Jesús, pues empezaron los seguidores de Jesús que estaban seguros que era el Mesías, y no era que eran miles, que la gente dice que todo Israel, todos los judíos habían aceptado a Jesús como el Mesías. Eso en realidad no es así. Sí tenía unos seguidores, probablemente eran unos cientos, yo creo que no eran ni miles. Entonces sí tenía unos seguidores, pero no eran los miles que eran, o los todos, porque muchos dicen que los únicos que no le aceptaron fueron los fariseos y la casta sacerdotal fueron los que no lo aceptaron, o sea, los que tenían el poder en ese entonces fueron los que no lo aceptaron. Pero en realidad yo pienso que eran pocos. Pero sí, también se sabe que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo fueron añadidos, no están así escritos digamos que en lo que se tiene del documento de Mateo. Y esto lo dice gente como el doctor Piñero,
que es un catedrático y que es un experto en griego antiguo. O sea que él ha leído los documentos antiguos, y no solamente el Nuevo Testamento, sino ha leído documentos judíos antiguos y documentos como externos que están ahí, por ejemplo, de los padres que le dicen que los padres de la fe, los que formaron este nuevo culto, el cristianismo. Él ha leído sus documentos, entonces digamos que él sabe de lo que habla. Sí. Muchos de los pastores, que son los que están más formados, ni siquiera saben griego. Entonces, por lo menos el doctor Piñero ya les llevó una ventaja ahí al conocer el griego, y no el griego actual, el griego antiguo, el griego de antes. Sí. Entonces, pues, eso le lleva mucha ventaja, demasiada ventaja. Entonces se puede caer la idea de que sí hubo todo un constructo literario. Los videos de la semana pasada del hermano Rick Levy fueron en realidad muy reveladores, pero ¿cómo es posible que el Mesías un judío, cita a un dios griego, a un dios pagano? Y los que quieren leer un poquito más lo pueden buscar sobre Dionisio. Es el dios del vino y del éxtasis, pero cuando dicen éxtasis se refieren a lo sexual. Sí. Las vacantes de Dionisio eran sacerdotisas que participaban en orgías. ¿Sí? Y prácticamente se la pasaban borrachas con el dios Dionisio, participando en orgías, y ese era el problema con el rey Penteo del reino de Tebas, que estaba opuesto a ese culto de Dionisio, porque para él le parecía como un poco escandaloso o malo que las mujeres se la pasaran en borrachas, ¿verdad? Y prácticamente en orgías con el dios Dionisio. Pero prácticamente que Jesús, el Mesías judío prometido para el pueblo de Israel, cite a un dios pagano, y a un dios pagano, digamos que de los más paganos, porque era el dios del vino. Sí. O sea, era el dios del vino y el dios del éxtasis. Espérate. Entonces me estás diciendo también, perdón que tengo dos preguntas, pero vamos a continuar en eso. Jesús haciendo el milagro, convirtiendo el agua al vino. ¿Me entiendes? Bastante interesante, sí, eso. Sí. Pero también un comentario quiero inyectar para que continúes, disculpa. Alguien me preguntó hace tiempito, me dice, porque la gente va a hacer ese comentario, por eso lo estoy escuchando. La gente me dice, pero tenía seguidores judíos. Es verdad. También Mohammed tenía seguidores judíos. Eso no hace un movimiento recto o correcto, sino que hay gente que sigue otro loco. Jim Jones, mucha gente murió con él. No lo hace correcto. Disculpa, continúa, disculpa. No, sí, claro, pero sería demasiado irónico que en la sabiduría de Jesús, el Dios, el Mesías, porque ya después se convertiría en el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Pero en ese entonces le llamaban el Mesías prometido por el Eterno para traer la redención a Israel. Sería irónico que este Mesías judío cite a un Dios pagano. O sea, Jesús, de tantas cosas que pudo haberle dicho a Pablo, no se le ocurrió otra cosa que citar a un Dios griego. Sí. Y muchos pudieran decir, bueno, era lo que era común en la época o algo así. Esta obra se escribe en el 409 antes de que naciera Jesús. 400 años ya se sabe sobre esta historia que contaban de Dionisio, del dios griego Dionisio. 400 años, o sea que no es como que estaban muy próximos para que pudiera ser algo similar, sino que esto ya era algo que se contaba desde antes. Y esto es lo único que nos quiere decir que los que escribieron el Nuevo Testamento estaban altamente influenciados por la cultura griega. ¿Sabes qué? Probablemente eran judíos. ¿Sabes qué? Tú estás diciendo una cosa porque tú la entiendes, pero la gente tal vez no se acuerda. Está hablando parte de la visión que Pablo tuvo en el camino de Damasco. Y entonces Jesús dice que le habla y le dice una frase, y esa frase es la que tú estás comentando, que dice que Jesús repite, hablando del paganismo de Dioniso. Eso es lo que estás hablando, ¿no? Claro, y esto lo
lo podemos ver en dos pasajes en el Nuevo Testamento, en Hechos 9, para quien lo quiera leer. Este Hechos 9 es un pasaje que se lee mucho en la iglesia cristiana, porque a la iglesia cristiana le gusta mucho mencionar esta conversión de Pablo. Hechos 9 habla sobre la conversión de Pablo. Pablo va camino a Damasco a pedir permiso a los sacerdotes para matar cristianos. Ese es el contexto de Hechos 9. Durante el camino hay una luz resplandeciente. Pablo cae del caballo y en el capítulo 5, en el versículo 5 es donde vamos a tener eso. Y le dice Pablo le dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y va a citar este pasaje de mitología griega. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo no he leído las vacantes de Eurípides. Conozco un poquito sobre el dios Dionisio, pero no he leído ese libro, la obra en realidad, y estoy interesado en leerlo para ver qué más, cuáles similitudes hay más con Jesús también respecto a la mitología griega. Pero según en la historia de Dionisio está creando un culto, pero es un culto, digamos, que no muy bien visto, porque las mujeres se la pasan borrachas. Vuelvo a insistir, las vacantes son sacerdotisas, son mujeres que siguen al dios Dionisio y toman vino, se la pasan borrachos y participan en orgías. Incluso, no estoy muy seguro, pero me parece que la mamá del rey Penteo es una de estas vacantes, es una de estas sacerdotisas que participan en esas orgías con el dios. Y el rey de Tebas, Penteo, está en contra de ese culto y encarcela al dios Dionisio. Y también ahí hay una similitud con Pablo, que según la historia, Dionisio se escapa de la cárcel e incendia el castillo. Y también en Pablo va a haber algo así como que un temblor y Pablo sale por ayuda de Dios y cosas así. Pero también ahí hay otra similitud. Pero lo curioso es esto, que el dios Penteo se le opone a Dionisio y Dionisio se le aparece al rey Penteo y le dice, ¿por qué vas contra mí? Yo soy un dios, tú eres un mortal, tú eres un rey, pero eres un mortal, yo soy un dios. ¿Cómo te opones ante mí? Nada te va a servir oponerte ante mí, porque soy un dios. Y cabe destacar que en realidad no es un dios, es un semidios. Es un hijo de Zeus. No puedo recordar el nombre de su mamá, pero su madre es una mortal. Y Zeus es el padre, por eso dicen que es un semidios. Es mitad hombre y mitad dios. De ahí viene el término de semidios. Entonces, en sí, Dionisio no es un dios. Leida. Se llama Leida la mujer. Leida. Ok, sí, no puedo recordar el nombre de ella, pero lo curioso es esto, que la mujer es mortal y Zeus es el padre de Dionisio. Nosotros sabemos que en la cultura griega, Zeus en ese entonces tendría que ser el dios de los dioses, es el máximo dios del panteón griego, de todos los dioses griegos. Pero lo curioso es esto, que el dios Dionisio, semidios, le dice, ¿por qué te opones ante un dios? Yo soy un dios, tú eres un mortal. Y le da este pasaje. En el video del hermano Levi sabe griego y lo cita en griego. Y lo lee desde el libro, desde las vacantes, y lo lee en el Nuevo Testamento y compara que literalmente dicen lo mismo. Nosotros lo estamos leyendo desde una traducción, ¿verdad? Sí. Y nosotros lo leemos como dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero el hermano Levi hace un extraordinario trabajo en donde lo saca del libro y dice exactamente lo mismo en griego. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, también dice las mismas palabras. Y este hecho también lo podemos ver en Hechos capítulo 26, me parece, en donde sale lo mismo. Pero interesante, disculpa, es interesante porque te pone a pensar, de nuevo, estar buscando el Jesús judío o el Jesús de Roma. Las raíces hebreas, las raíces romanas, pero en verdad, si te pones a comparar la idea de que un dios embaraza a una mujer, Leida, si no me acuerdo si es el nombre de la señora esa, y el niño es producto de un dios que embaraza a una mujer casada, porque ella estaba casada con un general esparto.
es un desastre total. Así que el niño, el cuerno de este hombre, que es la historia de José, obviamente, y Jesús, con María, y entonces este niño dice que se convierte en un Dios encarnado, y viene y se le aparece a Pablo y repite las palabras de la primera versión. Lo que estoy pensando, y vamos a continuar el tópico, disculpa que te estoy interrumpiendo, porque hay gente que va a perderse eventualmente, pienso yo, por eso lo estoy haciendo, que la historia de Jesús es una historia, parece más literaria, hecha por Constantino para unir a su reino, que es la estatua de Daniel, que es una estatua que solo le cambian la calcomanía para el nuevo Dios que está saliendo, el Dios encarnado, con el niño, que es el niño Dios, que el Dios embaraza a la mujer, que es la Virgen Perpetua, la Madre de Dios. Es un desastre total. Y obviamente buscar al Jesús judío o buscar al Jesús de Roma, cuando las historias vienen paganas, de paganismo. Yo sabía de la historia de Jesús convertir agua a vino, pero yo sabía que eso venía de mitología. También el caminar en agua también viene de mitología. Ahora me están saliendo que la misma historia continúa con Jesús apareciéndosele a Pablo y repitiendo palabras paganas. Que judío anda diciendo palabras paganas. En verdad no tiene sentido bíblico. Y obviamente hay que recordar que Constantino, su propósito no era ser cristiano, era unificar su reino. Solo fue a cambiar los nombres de los ídolos a los nombres que se conocen hoy. Esa estatua de Zeus ahora es Pablo o Jesús. Que hay una estatua de Jesús con pelo largo, pero se sabe que antes era la estatua de Zeus con pelo largo. La misma historia, solo le cambiaron los nombres. Continúa, disculpa. No, sí, claro. Entonces eso sería lo demasiado irónico, que pareciera que cuando están escribiendo el Nuevo Testamento, no es que hayan plagiado la obra, pero de una otra forma lo que sí nos dice es que los que lo escribieron, por ejemplo, por lo menos el autor de Hechos, estaba altamente influenciado por la mitología griega. Pero a mí, por lógica, me parece a mí imposible de creer que si Jesús se le apareció a Pablo, Jesús le haya citado a un dios pagano. ¿Y qué dios? O sea, es un dios, digamos que sí era demasiado pagano. O sea, porque por ahí hay otros dioses del amor, o dioses de la sabiduría, o dioses así. Pero este era un dios del vino y del éxtasis. O sea, era un dios demasiado pagano. ¿Y sabes qué? Como que es ilógico. Ajá, sí. Tenés Pablo, que Pablo dice de literalmente, y hay historias que no tienen sentido. Repetir un punto aquí. Pablo se fue al templo de Diana a predicar, que Diana es la versión de esta mujer Leda, es la misma historia, solo le cambiaron los nombres. Y un judío ortodoxo no se mete a un templo pagano, punto final. Pero Pablo se va al templo de Diana a predicar, y está en el Nuevo Testamento. Historias que tienen falta de historiosidad total también. Pablo dice que está persiguiendo a los judíos fuera de Israel con cartas de los sacerdotes que son saduceos, y Pablo dice que es fariseo. Ellos no se llevaban bien, pero Pablo se va fuera de Israel, que no tiene jurisdicción, a buscar judíos y perseguir judíos que creen en la idolatría de Roma, Jesús. No tiene sentido o historicidad total. Estamos riendo obviamente de la entrada triunfal de Jesús. Jesús entra 4 días antes de la Pascua, dice, pero están celebrando tabernáculos. Tienen las palmas, ese tabernáculo, Hoshana Rabbah se llama el festival. Y obviamente queda en octubre, septiembre, ese festival. Pero Jesús entra 4 días antes de la Pascua, celebrando Hoshana Rabbah, y 4 días más tarde de la Pascua, que es en abril y mayo. Falta de historiosidad total. Así que, de nuevo, parece que es una historia, están tratando de tejer una historia para atraer gentes de diferentes culturas. ¿Qué te parece esa idea? Claro, ahorita cuando uno lo empieza a leer como con unos ojos críticos, uno encuentra este tipo de detalles. Y por ejemplo, el hermano Levi hace un gran labor, porque el hermano Levi pues como lee desde el griego y lee estas obras, y cuando lee el Nuevo Testamento y encuentra estas similitudes, pues obviamente
él se puede dar cuenta de los detalles. Pero las personas, por ejemplo, de a pie como yo, que no leo griego, que no sé leer griego, pues digamos que nunca me pasaría por la cabeza. Incluso yo cuando la primera vez que lo leí, la primera vez que lo vi en un video del hermano Levi, el hermano Levi tiene un playlist sobre que Pablo no era fariseo, y me parece que es en el video número 17 donde menciona esto. No estoy seguro si es el 17 o el 18, pero es donde menciona este tipo de cosas. Yo cuando lo vi la primera vez, fue un balde de agua fría. Yo decía, no, es que es mucha la mentira. Yo no puedo creer que se hayan llegado a tanto, a mentir de ese modo. Entonces, como la gente, digamos que poco culta, no estoy tratando de ofender a nadie. Yo mismo digo que yo no he leído las vacantes, y mucho menos en griego, pero el hermano Levi, que es muy culto, pues ha leído las vacantes y las ha leído en griego. Entonces, pues él se puede dar cuenta de muchas cosas. Yo cuando lo escuché por primera vez, simplemente no lo podía creer, y para mí fue un shock. Yo dije, wow, o sea, cómo nos mienten, nos pintan la cara, nos engañan a ojos vistos, pero es sorprendente, es demasiado sorprendente. Yo no sé si la gente no quiere ver, no quiere entender, o no entiendan siquiera lo que se les está diciendo, pero esto es demasiado grande. El Mesías judío citando a un Dios pagano. Y no es que cuando lo tradujeron, así lo tradujeron, no. Así está, según esto, el libro de Hechos, así está escrito, literalmente, copia. Palabra por palabra. Una copia. Sí. Una copia, sí, pero es de esa frase, ¿verdad? Sí. Dura cosas, dar cosas contra el aguijón. Y las mismas palabras en griego de la obra Las Vacantes. Entonces uno los compara a los textos y se da cuenta que es la misma frase. No es que cuando tradujeron, por ejemplo, del griego al español, salió eso. No, en realidad no. Es una copia del griego. No es que cuando tradujeron del griego ocurrió así, no. Es que está copiado del griego, dice lo mismo que dice Las Vacantes en griego, y el libro de Hechos, capítulo 9 y también capítulo 26, son las mismas palabras. O sea, literalmente es palabra por palabra. Eso es demasiado. Porque por ahí estaba escuchando que alguien decía que la palabra aguijón, no, es toda la frase. Y yo recuerdo haber escuchado varias predicaciones sobre esta frase nada más. Esta frase, y daban todo un sermón para explicar lo que significaba esta frase tan grande que le había dicho Jesús a Pablo. Cómo no nos podemos oponer ante Dios, y si nosotros nos oponemos ante Dios, nos lastimamos más, porque eso es dar cosas contra el aguijón. El aguijón sería como una lanza de hierro, y por ejemplo, el güey que tira de una carreta, quiere ir en contra de la dirección que le ordena, empieza a dar patadas al aguijón, pues el buey se está lastimando. Y ese es el mensaje que nos da esa frase, que si nosotros nos oponemos ante Dios, en este caso están hablando de Jesús, nosotros nos lastimamos. Y en realidad es algo bien grande, porque yo recuerdo sermones enteros hablando sobre esta frase. O sea, diciéndonos, no se opongan al Señor, sean como Pablo. Pablo también estaba en contra del Señor, pero él se dio cuenta que no podía ir en contra de Jesús, y cuando se dio cuenta fue cuando hizo conversión. Pero esto mismo le está diciendo Dionisio al rey Penteo. O sea, le está diciendo lo mismo, no te me opongas porque yo soy un Dios. Si te me opones, te va a ir mal. Y lo cómico, que es la misma historia de Jesús, el nacimiento de Jesús, es la misma historia, solo le cambiaron nombres. Es lo cómico. También, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa un segundito otra vez. Estaba pensando yo, hay que recalcar, no odiamos a nadie, judío o no judío, ya sea mexicano, chileno, peruano, lo que sea, lo amamos a toda la creación, son hechos a la imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando mal inclusive de los pastores, las pastoras, no, que no estoy de acuerdo con ellos en ese punto de su idolatría, pero no estamos hablando mal de ellos, porque hay gente que dice que ustedes están hablando aires de superioridad. No del todo, el punto es buscar la verdad. La razón que el pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías fue porque él no cumplió
lo mínimo para ser candidato mesiánico, que es ser de Judá, David, Salomón del lado paterno. Todas estas historias obviamente no tienen historiosidad, y un judío educado lo ve. Estaba riéndome, por ejemplo, sobre los Reyes Magos, y hablé un día que los magos, que hasta hoy en día esa orden de Magi existe, que son gente de la religión zoroastria, y esta gente, de ahí viene la palabra magia. Magi es magia, de ahí viene la palabra magia. Y entonces estos Reyes Magos vienen a visitar a Jesús. Primero, no tiene historiosidad porque tiene varios errores de historia para comenzar el cuento. Y un grupo de brujos viene a visitar a Jesús y lo ponen bonito. De verdad que no tiene inteligencia. Y obviamente la historia que tú estás contando del paganismo, y yo sabía, como ya te dije, de varias historias que parecen inyectadas. El Cordero de Dios, que es el Dios Canún, el Dios de Egipto, el Cordero de Dios, el creador de todo, como dice Juan 1:1. Y el Cordero, como dice Éxodo 12, teníamos que matarlo porque era la guerra contra los dioses de Egipto. No era nada bueno. Así que el Cordero de Dios tiene 100% paganismo. Y un judío fiel a la Torah lo lee y dice Cordero de Dios. Si uno sabe un poquito de la Biblia y sabe que la guerra, Éxodo 8, habla que esta es una guerra contra los dioses de Egipto y el último dios es el Dios Cordero. Se lo dice Moisés a Faraón. Así que no está escondido. Pero bueno, perdón, continúo, pero es que quiero que la gente no se pierda en ese punto. Jesús es una historia literaria para unificar el reino de Constantino. Es mercadeo a su mayor expresión. Y obviamente Jesús sí existió, Jesús existió. Jesús judío, él era judío, pero no fue Mesías. Y el Jesús que te presentan en el Nuevo Testamento es Jesús romano, pero a saber qué parte es verdadera y a saber qué parte es mentira por las manos de Constantino, ¿no? Continúa, disculpa. No, sí, usted mencionó lo de los Reyes Magos, pero ahorita, por ejemplo, doctores como el doctor Piñero, que yo pienso que el doctor Piñero es de las personas que conocen más el Nuevo Testamento y mejor que cualquier pastor cristiano, porque insisto, no estoy hablando mal de... esto no se presta para que piensen que estoy hablando mal de los pastores cristianos. No, en realidad el doctor Piñero ha leído el texto en griego, entonces él sabe muy bien de lo que está hablando, y no solamente lo ha leído, lo ha estudiado. Sí. Sí, pero él ha dicho que el capítulo 1 de Mateo y capítulo 2 de Mateo son capítulos añadidos, o sea, la historia de la genealogía de Jesús y el nacimiento virginal, pues obviamente fue algo añadido. El capítulo 2 de la visita de los Reyes Magos, pues en realidad nunca ocurrió. Yo una vez estaba hablando con una persona, con un cristiano con el que yo me congregaba antes, y él me decía, pero es que están las profecías, ¿no ves que los Reyes Magos que estaban profetizados que iban a anunciar el nacimiento del Mesías fueron? Y yo le dije a él, le digo, con todo el amor del mundo, ¿tú podrías decirme dónde está en el Antiguo Testamento esa profecía de que 3 Reyes Magos iban a anunciar el nacimiento del Mesías? Por favor, no es para hacerte ver mal ni nada, solamente dame el pasaje bíblico. Tú me das el pasaje bíblico, yo lo busco y lo estudiamos y vemos. Quedó en que me iba a dar el pasaje bíblico. Creo que ya han pasado 2 años y creo que no me lo va a dar nunca. Y que también, la respuesta es fácil. Un punto obviamente muy interesante, en la Biblia cristiana te da clamores, te dice cosas, como dice la Escritura, y tal vez nunca pasó. Y te lo dice con cara, le llamamos cara de póker, de jugar cartas. Te está engañando y te da la cara de que es serio, pero te está engañando total. Como dice la Escritura, y uno, ¿dónde? Va a ser llamado Nazareno. ¿Dónde? Como estaba profetizado, estaba pensando el otro día que hay varios escritos de gente que dice, solo el Mesías tenía que hacer 3 milagros. Tenía que curar un leproso, sanar a un endemoniado sordo y mudo. Y solo el Mesías podía hacer esos milagros. ¿Dónde está eso?
No existe, se lo inventaron total, y no tiene veracidad histórica, no tiene veracidad bíblica, y hay que ser crítico, tú sabes, hay que ser crítico con la Biblia hebrea, también hay que ser crítico con lo que te presentan. No es maldad, uno también es crítico con la Biblia hebrea, pero el Nuevo Testamento no tiene congruencia para ser considerado Biblia. La Biblia hebrea existe una versión en hebreo, una versión. La que está en México, también está en Argentina, también está en Israel. La misma. La Biblia cristiana tiene tantas variaciones. Cuando yo leí, mi hermano, cuando yo leí el libro de Mateo en hebreo, y dice, la Virgen va a concebir. Pero yo sé que en la Biblia hebrea de Isaías 7:14 no dice eso. Pero la persona que escribió la Biblia hebrea, el libro de Mateo, en hebreo, literalmente cambia la palabra de Dios por su doctrina, pone la Virgen. Cuando en hebreo, Isaías 7:14 dice la muchacha joven. ¿Cómo esta gente no tiene vergüenza? Es una pregunta para mí. ¿Cómo? Yo pienso que la Biblia en hebreo de Mateo es un descaro más grande que el plagio que hizo Constantino, porque ellos lo hicieron a propósito por mercadeo. Cuando el libro de Mateo en hebreo lo hicieron a propósito para desviar a la gente. Un poquito más descaro, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, se dice mucho en el cristianismo que Jesús cumplió 300 profecías. Y una de las profecías que cumplió es de que entró a Jerusalén montando un burro. Pero ¿se imagina usted lo sorprendente, lo imposible, lo maravilloso que es montar un burro? O sea, prácticamente eso lo puede hacer cualquier persona. Eso no tiene nada de fantástico, no tiene nada de extraordinario. Yo escuché una vez de un rabino que dijo que cuando el Mesías estuviera aquí, nadie, ya cuando ya sea coronado como Mesías, nadie va a poder negar que no es el Mesías, porque las cosas van a cambiar de tal forma que nadie va a decir, oh, él no es el Mesías. Va a ocurrir la resurrección de los muertos, ya la muerte va a ser cancelada, la gente va a tener la Torá en sus mentes y sus corazones, va a haber paz, la gente ya no van a haber más guerras. Isaías 11. Claro, va a ser tan evidente cuando llegue el Mesías que nadie va a poder decir, no, él no es el Mesías. Cuando uno ve que la gente resucitó, y no estoy hablando de unos cuantos que no se sabe quiénes fueron, estoy hablando de que la gente resucite, que vamos a ver, por ejemplo, al rey David resucitado, a Moisés resucitado, a Abraham resucitado, el regreso de Elías, que sabemos que no murió. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic. Vamos a ver a todos esos profetas que nosotros los tenemos, que hablamos mucho de ellos, el profeta Ezequiel. O sea, vamos a ver eso, vamos a ver que la gente ya no va a tener odio, ya no van a estar, por ejemplo, evangelizando. Aquí se usa mucho que los testigos de Jehová van de puerta en puerta evangelizando a las personas. Ya no va a haber eso, la gente va a tener la Torá, la ley de Dios en su corazón, en sus corazones y en su mente.
Ya, obviamente, digamos que todavía van a haber ciertos tipos de errores, porque mucha gente piensa que ya no van a existir pecados, pero para nuestro castellano existe la palabra pecado, pero nosotros sabemos, pues bueno, a lo mejor la gente no sabe que la palabra pecado en hebreo no se limita a una sola cosa, sino que pueden haber 3 tipos de pecados, se puede decir. Puede haber un error, alguien que comete un error, y también se le puede decir que es un pecado. En nuestro castellano no existe otra palabra para eso, pero en el hebreo sí. Yo no sé hebreo, usted sabe hebreo, hermano Yohanan, pero sabemos que hay 3 palabras para diferentes tipos de pecados. Hay un pecado que es un simple error, que, o sea, que es una falta, pero no se puede comparar ese pecado de cometer un simple error, que lo puede cometer cualquier persona, a, por ejemplo, adulterar, o por ejemplo, otro de los pecados que son más terribles en la Torah del Eterno, en la ley del Eterno, es la idolatría. Ya no va a existir ese tipo digamos que ese tipo de pecados ya no van a existir, pero van a estar las otras 2, o las otras faltas que también se pueden cometer, pero va a ser tan extraordinario, va a ser tan extraordinaria el cambio que va a haber, que nos dice Isaías capítulo 11, que los instrumentos de guerra van a ser cambiados por instrumentos de agricultura. Ya no, eso nos está diciendo, ya sea literal, o sea de una forma, ¿cómo se dice? Darle un sentido figurado. Cualquiera de las 2 formas nos está diciendo que va a haber paz. Yo creo que es literal porque te dice Ezequiel 39 que vamos a quemar estas armas de los enemigos y vamos a usar la madera para calentar. Así que puede pasar, pero Jesús no cumplió nada de eso. Jesús cumplió lo contrario. Isaías 11 dice que el Mesías trae paz. Jesús trajo guerra, no vine a traer paz sino guerra. El que no cree en mí, Lucas 19, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten frente de mí. ISIS, ese es el grupo terrorista Jamás que hacen eso. Jesús estaba predicando eso. Si no tenés una espada, vende tu ropa, cómprate una, le dijo a Pedro Jesús sus palabras. Comparándolo a Malaquías, los últimos 3 versos, que dice que cuando Elías viene a presentar el Mesías, dice que él va a provocar el corazón de los padres que regresan al corazón de los hijos. Ese es lo que viene, comparado a Jesús que dice, no vine a traer paz sino guerra, padre contra hijo, hijo contra padre. Literalmente está contradiciendo Malaquías la profecía mesiánica, 100%. Pero es bastante sorprendente las mentiras que nos ponen. La gente no piensa, la gente a veces es romántica con mentiras. Me pongo a pensar, porque es una acusación bastante frecuente. Los judíos mataron a los profetas. Entonces menciona a Abel, que nosotros matamos a Abel y que nosotros matamos a Zacarías. Pero el rabino de los cristianos, Jesús, el Mesías romano, él se equivoca de Zacarías, da el Zacarías equivocado. Así que uno se da cuenta que hay problemas que reescribieron, como tú estabas diciendo, Mateo 1 y Mateo 2, tal vez no estaban antes, fueron inventados. Mucha gente piensa que Mateo 28 también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas partes que están inventadas, las contradicciones, obviamente Lucas es diferente que Mateo es diferente que Juan, la muerte de Jesús, ponen especies en el cuerpo de Jesús, hasta 100 libras dice, pero en las otras historias vienen a desenterrar a Jesús, a ponerle especies. No tiene sentido histórico, bíblico, inteligente en absoluto. ¿Quién va a desenterrar a un muerto para ponerle especies? Interesante, obviamente, que ayer me di cuenta, o ayer estaba pensándolo por lo menos, Pablo te lo dice en una cierta manera que él está poseído con un demonio que lo persigue y no lo suelta. Pablo, ¿te acuerdas de esa historia? Que le dicen la espina de al lado. Es demonio, un espíritu demónico que lo está atormentando. Te lo dice Pablo. Y ese, no, pues de hecho se cree que Pablo sufrió de ¿cómo se dice? Esquizofrenia. Esos ataques, y esos ataques epilépticos. Sí. Y cuando una de las cosas que cuando se da uno de esos ataques es que se ven visiones, se ven cosas que no están ocurriendo. Joseph Smith tuvo, sí, y Mohammed también. Y
y hay una visión y hay un mal que se le consideraba como el mal de Pablo, el mal de San Pablo, y hablando de ataques epilépticos. Pero es bien curioso que, por ejemplo, el hermano Rick Levy tuvo un debate hace como hace unas semanas, creo un poquito más de un mes o algo así, y el cristiano le dijo al hermano Rick Levy que el pueblo de Israel había sido cortado por haberle volteado la cara al Mesías, por no haber aceptado al Mesías. Y les dijo que prueba era de que habían sido exiliados y la destrucción del templo, que Dios aseguró de que no estuvieran en su tierra y que no tuvieran templo. Y le dijo el cristiano, le argumentó el hermano Rick Levy que esa era una prueba de que Dios había cortado al pueblo de Israel. El hermano Rick Levy fue tan grande su respuesta que le dijo que alrededor del año 60 había un camino que llegaba a Roma con cristianos crucificados, y de una u otra forma por rebeldía al gobierno de Nerón, al imperio de Nerón, y había un camino, y de ahí es la frase famosa de que todos los caminos llevan a Roma, porque los caminos estaban llenos de cristianos crucificados. Entonces, si Dios castigó al pueblo judío destruyendo su templo en el 72 y exiliándolos, ¿quién fue el que mató a estos cristianos? ¿También Dios los castigó por haber aceptado a un falso Mesías? Pero es que, ¿sabes qué? Me sorprende porque tenemos las profecías que se están cumpliendo hoy en día, el pueblo de Israel regresando a su tierra, hay un avivamiento en Israel de Torah, y hay gente antisemita que me lo dicen con cara seria, se lo creen el cuento, quiero decir. Me dicen, no, Dios abandonó el pueblo de Israel, y uno se queda viendo, pero ya las profecías se están cumpliendo. Literalmente. Obviamente se molestan cuando comenzamos a enseñar la Biblia porque no caemos en su trampa de idolatría, y ellos se molestan. Disculpa, continúa, disculpa. No, hermano, y es tan grande esto que, por ejemplo, ellos dicen, y el hermano Levi también le dijo, pero el pueblo de Israel ya regresó a su tierra, ya están en su tierra. Y el cristiano le dijo, pero eso no es obra de Dios, eso es obra de los judíos millonarios del mundo, que son la élite, y empiezan con todas estas teorías de conspiración, y que los judíos tratando de conquistar al mundo, y estas ideas que ellos tienen. Y, o sea, ¿cómo? ¿Los judíos millonarios son más poderosos que Dios? Si Dios quiso cortar al pueblo de Israel y destruir el templo y que no regresaran nunca a su tierra, ¿a poco estos judíos con todo su dinero son más poderosos que el mandato de Dios? ¿Sabes qué? Este tipo de argumentos no tiene ningún sentido. ¿Sabes qué? Nadie puede ser más grande que Dios. Si Dios quiere hacer algo, Dios lo va a cortar. ¿Sabes qué? Yo vi un argumento de una muchacha pro Hamas, de la organización terrorista, decía que ella quería que todos los judíos emigraran a Israel para matarlos todos juntos. Literalmente hay cristianos que están esperando eso también, que el judío regrese para ser juzgado. Me lo han dicho los cristianos. Literalmente eso es lo que dicen, pero es interesante porque Ezequiel 38 dice que el Eterno va a traer a Gog de Magog, la guerra de Armagedón. De alguna manera, que en verdad no lo comprendo en la inteligencia de los predicadores cristianos, que dicen que este es contra los cristianos. Pero son los cristianos que persiguieron al judío, no los judíos a los cristianos. Y viene la guerra de Armagedón, y estos son cristianos e islámicos juntos a venir a tratar de destruir ya escuchaste de esos cristianos, están siendo reunidos, no sé si probablemente tú escuchaste eso, los judíos están siendo reunidos para ser juzgados de una vez por todas, así me lo han dicho los cristianos. ¿Tú has escuchado eso? No he escuchado eso, pero sí he escuchado que hay una idea cristiana de que Jesús no va a poder regresar hasta que los judíos no lo acepten como el Mesías. Y hay un pasaje en Mateo que no lo puedo recordar, pero no estoy seguro si es capítulo 12 de Mateo, no te lo puedo buscar, o capítulo 22, en donde Jesús les dice, de cierto os digo, que no me verán venir hasta que no hayan reconocido al hijo del hombre, o algo así dice. Como que él dice que está hablando de que va a regresar, pero dice que no va a regresar hasta que no reconozcan, hablando de los fariseos, que no reconozcan que él es el hijo del hombre, que él es el Mesías.
prácticamente. Y actualmente o en tiempos modernos le han dado una interpretación a ese texto en donde ellos se preguntan, pues ya han pasado 2000 años, ¿por qué Jesús no ha regresado? Y caen a esa conclusión de que Jesús no va a regresar hasta que el pueblo judío no lo acepte como Mesías. Sí. Entonces ellos tienen esa idea de que el pueblo va a llegar un tiempo donde el pueblo judío va a aceptar a Jesús como el Mesías. Mucha gente no conoce las profecías mesiánicas y piensan que una de las profecías mesiánicas es montar en un burro, y en realidad eso prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Bueno, mira, no es extraordinario. Ese Zacarías 9:9, Zacarías 9:9 que habla de que habla que el Mesías viene en un burro, pero quiere decir una persona mansa, una persona que no es jactándose, ¿no? Una persona que es mansa. Pero interesante, si dicen, oh, solo Jesús pudo entrar con un burrito a Jerusalén. No, en verdad no, porque Zacarías era contemporáneo de Nehemías. Y Nehemías, en Nehemías capítulo 2, entra a Jerusalén en un burro. Así que si están buscando que Nehemías era descendiente de Judá, David, Salomón. Es que si están buscando a alguien que cumple eso, Nehemías ya lo cumplió antes de Jesús. Está escrito en Nehemías capítulo 2. Pero el punto es que viene manso, que es una persona mansa. Eso es lo que sería una persona que no se jacta. Lo mismo es Daniel cuando habla que el Mesías viene en las nubes. Que eso es lo que Jesús habla en Mateo 24. Pero en verdad no significa que viene como Goku en las nubes surfeando, sino que viene rápido. Rápidamente en ese punto que tú dijiste que Jesús se perdió. Esa es la noticia de última hora. Interrumpimos este programa para contarte que Jesús se perdió. Mateo 24:34 dice, y entonces van a ver al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gloria. Y después Mateo 16:28. En verdad os digo que algunos de ustedes que están aquí no van a probar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. La pregunta a un cristiano, ¿cuándo vino Jesús? ¿O quién quedó vivo? Me sorprendió porque yo escuché de un cristiano que me dijo que hay una historia cristiana que existe un judío rodante. Y eso significa el discípulo que no murió. Y eso es para cumplir la profecía. Dije, ¿tú has escuchado eso? Pero obviamente eso, no. Jesús le prometió, algunos de ustedes no van a probar la muerte. ¿Cuántos de ellos se quedaron vivos? Ninguno. Así que Pablo también, tú me lo dijiste el otro día, que Pablo también dijo eso, la venida eminente, y nunca... Él esperaba en su tiempo que viniera, no pasó. De nuevo, puede ser una idea literaria, un inyecto literario. Tantas locuras, tantas cosas. El punto, obviamente, rechazamos a Jesús. No porque Él no hizo milagros que nosotros esperábamos, porque eso es tontería. El verdadero Mesías no hace milagros para nada. El que hace milagros es Elías, el profeta que viene con Él, lo presenta, verdadero. Pero rechazamos a Jesús porque no cumplió la profecía mesiánica de ser de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y en la historia, el cuento de la Biblia cristiana, que tiene sus 30, 40 variaciones, comenzando con Nimrod, que un dios embaraza a una mujer virgen y nace el niño Dios, que es Semiramis, que da luz al niño Dios, que es Tamuz. Y todas estas variaciones que vienen, incluyendo Dionisos, para que tú sepas esa historia, de Zeus y Leda, incluyendo muchas otras historias que se repiten en la historia. Lo que encuentro cómico, que existen 30 diferentes o más historias de nacimiento virginal, que un dios embaraza a una mujer y da luz a un niño Dios. Pero los cristianos me dicen, pero la de nosotros es verdadera. No es muy convenciente que de todas las historias mitológicas, la historia de Jesús es la verdadera, pero en verdad no es una profecía bíblica, es una inyección pagana a la Biblia hebrea. El verdadero Mesías nace de una mamá judía y el papá es de la tribu de Judá, David, Salomón, y es un erudito de Torah que viene a cumplir la Torah, ¿no? Y va a cumplir Isaías 11 enterito. No va a enseñar contra la Torah. Es una persona mansa, que el día que el Eterno lo mande, viene manso como un burrito, manso, y el día que el Eterno diga, es la hora, todo va a darse rápido. Que el arrepentimiento del mundo entero va a llegar. Obviamente gente curtida de la idolatría va a venir a pelear contra el pueblo de Israel. Ellos van a morir por
por tercos con su idolatría van a despellejarse en el valle de Armagedón. Alguna gente va a sobrevivir por la gracia de Dios y esta gente va a ser requerida de ir a alabar al Creador en el Santo Templo, en el Festival de Tabernáculos. Nosotros ganamos, ellos van a perder. Eso está escrito y esa es profecía que te puede llevar al banco, como dicen. ¿Algunas palabras más, hermano? Sí, así bien rápido. Estaba hablando lo de que una profecía mesiánica para el cristianismo es que Jesús montó un burro, pero yo les digo a ellos como punto de reflexión, ¿qué de extraordinario tiene eso? Prácticamente eso lo puede hacer cualquier ser humano. Incluso hoy en día en los campos la gente monta burros, o sea, que se monte un burro no es nada extraordinario. Lo que sí es extraordinario son las profecías sí mesiánicas que tiene que cumplir el Mesías. Y una de esas profecías la podemos encontrar en Isaías capítulo 11. Quien pueda leer el capítulo 11 de Isaías se va a encontrar con las profecías que sí tiene que cumplir el Mesías. Me gustaría que la gente lo leyera y que se preguntaran si Jesús cumplió eso. Y una de las profecías de Isaías 11, me parece que está en versículo 6, versículo 9, en donde habla de una paz mundial. También podemos ver esta misma paz mundial en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, en donde el templo ya está erigido en Jerusalén y todas las naciones suben al monte del Dios de Jacob, a adorar al Dios de Jacob y a escuchar la Torá del Dios de Jacob. Todas las naciones, aquí no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de las naciones. Esta es una profecía mesiánica. Y me parece que en el capítulo 3 dice que las personas van a cambiar sus instrumentos de guerra por instrumentos de agricultura, lo mismo que dice Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. ¿Qué de extraordinario hizo Jesús? Jesús muere en el año 30, en el año 72 es destruido el templo, en el año 70, no me parece, en el año 70 es destruido el templo judío, ocurre el exilio de Israel, y nosotros sabemos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas estas cruzadas en contra de los judíos, todos esos pogromos del holocausto judío que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, la actual guerra que hay entre Ucrania y Rusia, toda esta muerte y destrucción, esta hambruna, estas sequías, esta pobreza que hay, prácticamente Latinoamérica está peleando contra el narcotráfico y la delincuencia. ¿Dónde está la paz que está prometida si el Mesías ya vino? Y ahora me van a decir, o lo que les gusta decir, es que eso de Isaías 11, versículos 6 al 9, y lo que tú dices que está en Isaías capítulo 2 y versículo 3, esa paz mundial va a ocurrir en el segundo regreso de Jesús. Yo les pregunto a los pastores, y yo le pregunto a los cristianos, pero no estoy hablando mal de ellos, no estoy queriendo sonar despectivo ni haciendo sentir a alguien mal o algo así, pero ellos no leen la Biblia, no conocen la Biblia. Entonces uno no puede hablar de este tipo de cosas con alguien que no ha leído la Biblia. Pero por ejemplo con los pastores, que ellos digamos que la leen. Si no la estudian a profundidad, por lo menos la leen. Y yo les digo a ellos, dame un pasaje en donde hable del regreso de Jesús. Y me citan el Nuevo Testamento. Le digo, no el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Dame un pasaje en donde diga que el Mesías tiene que venir, morir por los pecados de las personas y resucitar y después volver a regresar. Dame un pasaje donde esté esa profecía. Tal pasaje no existe. Se inventaron uno. Se inventaron uno. No puedo recordar. Acordate que puedo recordar el pasaje. Espérate. No puedo recordar. Dime, perdón. Sí. No puedo recordar el pasaje en donde está, me parece que es Corintios, creo que es la primera carta de los Corintios, pero no puedo recordar, en donde Pablo dice, porque Jesús, yo transmito lo que a mí me enseñaron, porque Jesús vino, murió y resucitó como estaba escrito. ¿Dónde está escrito eso? Yo les he preguntado a los pastores, dime dónde está esa profecía, que el Mesías tiene que venir y morir por los pecados de alguien. Y se inventaron todo eso, lo que usted había mencionado sobre la Pascua, de que Él es el Cordero Perfecto. Si alguien conoce la Torá, se sabe que conforme ocurrió
conforme pasó la historia del pueblo de Israel, después al cordero le agregaron un buey, una vaca, una res. ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Quién fue ese otro sacrificio? Si Jesús fue el cordero de la Pascua, ¿quién es el becerro, la res de la Pascua? O sea, ¿quién? ¿O dónde está eso? Ahora dicen, él era el cordero perfecto sin ninguna mácula. Si Jesús fue un judío, a Jesús lo circuncidaron al 8º día. Ya tenía una mácula, ya estaba circuncidado, ya tenía un corte en su cuerpo, ya no podía ser perfecto para un sacrificio, porque la gente no conoce la Torah, pero si supieran la Torah sabrían que el animal, el cordero que era sacrificado, era perfecto. Ahora ahí sí cabe lo de sin ninguna mácula, pero Jesús ya tenía una mácula. ¿Sabes que si un cordero tiene una cátara en los ojos, no se puede sacrificar al templo? Así que la idea tiene que ser a tal punto de perfección. Tiene un cortecito chiquito, imperfección. Así que total, y obviamente la gente falla porque escucharon, no estudiaron, escucharon del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero el Cordero no es de pecado. El Cordero el animal para perdón de pecado es en Yom Kippur, no en Pascua, es de agradecimiento, nada que ver con perdón de pecados. Perdón, ¿qué te culpa? No, hermano Yohanan, y es lo que es demasiado curioso. El mismo texto descalifica lo que ellos mismos dicen, porque Jesús, antes de que fuera sacrificado, le dieron una tremenda golpiza. Ahí lo dice, dice sus propios textos. Nosotros no tenemos que inventar nada. Entonces, al darle esa golpiza a Jesús, ya no era bueno. Si es cierto eso, pero ya no era válido ese sacrificio. Para Dios ya no se podía sacrificar, ya no se podía aceptar. Ahora, si Jesús tenía que ser el sacrificio perfecto, ¿por qué ya estaba siendo golpeado? ¿Por qué ya estaba circuncidado Jesús? Y luego esta mentira nos la dicen a nosotros de que la fiesta de Pascua es la fiesta de los judíos de perdón de pecados, que lo que ocurrió en el Éxodo habla sobre que sacrificaron a los corderos para que Dios les perdonara los pecados. Si uno lee los textos, no dice nada de eso. Yo le invito a la gente que lea el Éxodo y que me diga dónde dice que eso va a ser para perdón de pecados. No lo dice. Pero no hay ninguna parte en el libro del Éxodo que lo diga. Pero también la idea de sacrificio humano no tiene base bíblica. Eso los paganos lo hacían total. Así que sacrificio humano, no, eso los paganos lo hacían. Eso no es bíblico total. Y es sorprendente que esa es la mentira que pasan repitiendo, y entonces nos dicen, es que no creen porque no sé qué, se inventan cualquier locura en ese momento, es que no cumplió lo básico, descendiente Judá, David, Salomón, y me dicen lo mismo siempre. ¿Por qué no cambias por qué no decir otro tópico? Porque ese es el que importaba, que tenía que morir por ti, tenía que hacer esto, que un montón de locuras, sacrificio humano, perfecto. No. Y entonces buscan, me han dicho, pero, porque también me lo dicen del nacimiento virginal, que Abraham y Sara era estéril y Dios embarazó a Sara. Me han dicho cristianos eso para justificar el pecado sexual de María. También me han dicho que Isaac, las cenizas de Isaac, porque Jesús tenía que morir así como Isaac. Isaac no murió, la gente tiene que aprender a leer la Biblia. Todo para justificar sus locuras. Es bastante abrumante a veces. Y de nuevo, el Nuevo Testamento, en la forma que lo estoy reevaluando, es un documento creado por Constantino. El padre Toro tiene un audio, un video que dice que el Nuevo Testamento fue compilado por Constantino en la reunión de Nicea. Y ahí fue que se escribió, se reunió, ¿cómo le dice? Cambiaron una historia, añadieron historias, cortaron historias, pero Jesús literalmente no cumplió una profecía mesiánica. Es un invento para Roma. Literalmente me encontré cómico, Jaime Guzmán. De nuevo, tampoco estoy hablando mal de Jaime Guzmán. Él hizo un video, no me acuerdo cómo se llama, pero menciona
que Daniel 7:25, que se trata del ídolo de Roma, de Jesús, pero él dice que Roma vino a cambiar la fecha y los festivales. Te lo dice, y lo saben los cristianos. Me encontré cómico cuando me dicen, solo Jesús podía cambiar el calendario hebreo, de antes de Cristo, después de Cristo. Le digo, es verdad, solo Jesús. Estoy de acuerdo con ellos. Y eso está en Daniel 7:25, que el falso Mesías venía a cambiar el calendario, lo hizo, cambiar la fecha, los festivales, cambiar la Torá. Por eso los cristianos dicen la ley de Cristo en vez de versus la ley de Moisés. Eso es parte del trabajo del falso Mesías, es sorprendente y abrumante. ¿Tenés algo más que añadir, mi hermano? Pues aquí hay mucha tela de dónde cortar, hermano Yohanan, pero lo podemos dejar para un próximo video. Pero no, hay incoherencia tras incoherencia de sus propias doctrinas. O sea, nada cabe, nada concuerda. Y así, para aportar algo rápido de lo que usted dijo, de lo mucho que dijo, pero una de las faltas del pueblo de Israel y por el cual fue destruido el templo, fue que el pueblo de Israel sacrificó sus hijos a dioses paganos. Entonces sería, y la misma Tanaj nos enseña o nos dice de que para Dios eso fue una abominación. Por eso, por ejemplo, creo que eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 8, no me acuerdo muy bien si es capítulo 7 o capítulo 8, pero donde podemos ver esto, y a Dios le pareció una abominación. Sería, ¿qué tipo de coherencia tendría Dios que castiga al pueblo de Israel, llevándolos al exilio y destruyendo el templo porque estaban sacrificando a sus hijos? Y después, años después, Dios sacrificaría a su hijo para el perdón de pecados de la humanidad. No tiene ningún tipo de coherencia. Uno le puede decir a Dios, pero tú me dijiste que era una abominación para ti, ¿tú por qué lo haces? No tiene ningún tipo de sentido. Y nosotros podemos ver por toda la Torah y por toda la Tanaj que los sacrificios humanos a dioses, para Dios, eran una abominación. Le daba asco Dios los sacrificios humanos. Le parecía algo demasiado horrible. De hecho, tenía un decreto muy grande, la muerte. El servir a ídolos, servir a dioses paganos, dioses ajenos. Y se sacrificio humano. Deuteronomio 24:16, nadie muere por los pecados del otro. Ezequiel 18, nadie muere por los pecados del otro. Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados del otro. De repente viene Dios y dice, buena idea, la misma idea del nacimiento virginal, que los nefilim estaban tomando mujeres casadas, y Dios estuvo en contra de eso, y de repente dice Dios en el Nuevo Testamento, buena idea, voy a embarazar a una mujer casada. Incongruencias, pero son enormes. Y idea de sacrificio humano, y la gente lo busca como justificar. La hija de Yafte, ¿no viste que Yafte sacrificó a su hija? Para comenzar, tú llevas a tu hija al templo a ser sacrificada, los sacerdotes te van a sacar como loco. Este loco que está pidiendo. Pero segundo, el texto te dice que las amigas de ella lloraban su virginidad. Ella no iba a casarse, iba a estar de sirviente en el templo. No estaban llorando su muerte, estaban llorando su virginidad, que no iba a casarse. Pero la gente, no lee la Biblia, y por justificar la idolatría que le inyectaron con Roma, de Dios encarnado que muere por los pecados de uno. Incongruencia total, es bastante abrumante. Ay. ¿Palabras finales? No, sería, bueno, como insisto, esto tiene... hay mucha tela de donde cortar, pero espero que esto sirva para reflexión y no nos tienen que creer a nosotros. Lean los pasajes, créanle a la Torah. La Torah nunca va a mentir. No me crean a mí el testimonio de un ex cristiano, porque yo sé que todo lo que yo diga no va a tener nada de credibilidad para un cristiano, porque ellos dicen que usan mucho, creo que es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que donde dice que eran de nosotros y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Algo así dice el pasaje, habla de los apóstatas. Y ellos usan mucho ese pasaje para decir que yo tengo un espíritu del diablo, o tengo el espíritu del anticristo, y que yo no tengo ningún tipo de credibilidad en lo que yo diga. Y irónicamente, cuando yo estaba en la iglesia, yo era una de las personas, digamos, que estaban más cercanas a Dios, pero yo cuando renuncio a Jesús, ya soy hijo del diablo, ¿verdad? Que
qué ironía, o sea que mientras yo predicaba a Jesús, yo era un buen siervo de Dios, pero ya cuando no hablo de Jesús, entonces ya no soy un buen siervo de Dios. El problema es que tú leíste la Biblia. El problema tuyo es que tú leíste la Biblia en contexto. Si no, eso es tal vez el peligro más grande para la persona cristiana. Leer la Biblia en contexto. Voy, qué desastre para... Es bastante... Yo le pido yo le pido a las personas que no me crean a mí, que no le crean a usted, pero que le crean a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Torah y la Tanaj. Lean los pasajes que les mencionamos y traten de leer el contexto y ustedes háganse preguntas. Pero si quieren saber una de las profecías mesiánicas que sí tiene que cumplir el Mesías, Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, lean todo Isaías capítulo 11 y se van a dar cuenta que habla del reino mesiánico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cumplió Jesús de eso? Va a haber algo revelador más grande también, en donde lo podemos ver en Ezequiel, me parece que capítulo 39 en adelante, o me parece, cuando habla del tercer templo. Ezequiel 40, Ezequiel 40. Y a mí me gusta mucho ese pasaje, ahorita lo puedo encontrar, pero así bien rápido ya estamos terminando. Después podemos hablar de eso, pero hay un pasaje en donde dice que la gloria de Dios regresa al templo. Esto es para los pastores cristianos que dicen que lo que habla Ezequiel 40 habla del segundo templo judío. Yo les pregunto a los pastores, ¿de el pasaje en donde cuando ya se construyó el segundo templo judío regresó la gloria de Dios? Si la gloria de Dios no regresó en el segundo templo, entonces este templo no puede ser el que está descrito por el profeta Ezequiel. Falta este templo y este templo no se ha construido porque no ha regresado el templo de Dios. Espérate, ¿te dicen que es el segundo templo? ¡Wow! Literalmente, si tú lees la Biblia en contexto, Ezequiel 36, el pueblo de Israel regresa, Ezequiel 37 también, el Mesías viene, al final de Ezequiel 37, 38, 39, la guerra de Armagedón, el tercer templo es construido, y te dicen que es el... ¡Wow! No había escuchado eso. ¡Wow! En verdad que se inventan tanto que no pueden ver. Lo que me ha dado risa, que hay cristianos que me han dicho el tercer templo es el templo del anticristo, que esa idea no tiene sentido. Me hablan de un falso milenio, no había escuchado eso. Me hablan de una falsa Shekinah, ya están inventando locuras más. Jesús no cumplió ni la mínima profecía mesiánica porque es hijo de adulterio. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Jesús es el cuerno, Daniel 7:25, cuerno de José, pero también el cuerno de Roma. Es el falso profeta con hoyitos en las manos de Zacarías 13, que te lo dice, que tiene hoyitos en las manos, el falso profeta. Te sorprendes, y a mí fue una gran sorpresa cuando uno lee traducciones cristianas, que tratan de evitar esa parte de la profecía del falso Mesías. Hoyitos en las manos, algunas traducciones ponen la espalda, otra persona dice que tiene los hoyos en el cuerpo, otra gente dice que lo puse en los hombros, pero literalmente dice manos. Pero como se parece demasiado a Jesús, problema. Bastante cómico. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. ¿Palabras para cerrar? Lo mismo, que lean las escrituras, y me refiero a lo que mal se dice como Antiguo Testamento, y vean, así nada más para ser bien rápido, para cerrar esta idea. Todo lo que ocurre en Ezequiel capítulo 40 sobre la construcción del templo judío, y si ustedes se van un poquito más a estudiar, en cualquier Biblia cristiana, en la parte de atrás van a ver un tipo de mapas y todo eso, va a haber un plano del templo de Ezequiel, del que platica aquí. Si uno lee todo el contexto de toda la Tanaj, de toda la Torah y toda la Tanaj, nos podemos dar cuenta que Isaías capítulo 2 es posterior a Ezequiel capítulo 40. Primero tiene que ocurrir la construcción del templo, la gloria de Dios regresa al templo, regresa a la tierra, y ya ocurre el tiempo mesiánico, y después de Ezequiel 40, se puede decir, ocurre lo de Isaías capítulo 2. La resurrección de los muertos. La resurrección muertos también pasa. Ya Israel está en Jerusalén, ya tenemos la Torah en nuestros corazones, ya ocurrió probablemente la resurrección de los muertos, la muerte ha sido cancelada, hay paz mundial y la gente va contenta. Prosperidad. A Jerusalén,
a escuchar la Torah del Eterno. No me crean a mí, lean la Tanaj, pregúntense, y pues sería todo lo que tendría que decir. Ezequiel 45-46 habla del príncipe, que es el Mesías. Él y sus hijos van al templo a hacer ofrendas de todo tipo. Eso es lo que viene, una era de abundancia, de mucho, de sanidad, la muerte es cancelada. Eso es lo que esperamos. El verdadero Mesías va a ser revelado por Elías, verdadero, eso es Malaquías. Va a traer paz mundial, reconciliación entre todos, padre, hijos, todo. Jesús trajo lo opuesto total. Jesús dijo, no vine a traer paz sino guerra. Jesús le dijo, y ese es un pasaje que me suena tan terrorista, Lucas 19, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten. Eso no es las palabras de una persona pacífica, una persona terrorista, pero de lo máximo. Busquemos del Eterno, no le tengan miedo a la Biblia, lean la Biblia, busquen de las 300 profecías y se van a dar cuenta, comparen con la Biblia hebrea, no le crean a la gente que te dice eso. Buscar la Biblia hebrea, el Viejo Testamento, y te vas a dar cuenta que te han vendido una bolsa llenita de mentiras, mitologías, y no vale la pena ser romántico con mentiras, porque Dios no está en la mentira. Y cierto, hay sanidad en el nombre de Jesús, es verdad, Dios lo permite, Deuteronomio 13 dice eso, hay milagros, Deuteronomio 13 lo dice, y eso es para darte libre albedrío, pero el eterno Dios de Israel es uno. Él sana, Él puede, Él quiere. Y para ser salvo solo tenés que tener fe en el uno. Como dicen los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Ese es el camino de salvación, fe en el Creador. Vamos a escuchar las palabras del rabino del mundo, el verdadero Mesías de Israel, de Judá, David, Salomón, pero vamos a siempre y solamente adorar al Creador, no al Mesías, y mucho menos al ídolo de Roma. Muchas gracias, hermano Valentín, por tu tiempo. Hashem te bendiga. Quiero escuchar buenas noticias de ti y de todos ustedes, mi hermano, que escuchemos buenas noticias. Busquemos de la verdad. No seamos románticos con mentiras. La idolatría te lleva al infierno, literalmente. Shalom Alejem. Muchas gracias, hermano. Kol Tuv.